Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Hoy hablamos del surgimiento de los primeros sindicatos en Costa Rica. Entre 1890 y 1912, la economía nacional sufre una verdadera revolución, una transformación. La economía nacional hace un gran salto. Podemos decir que se desarrolla en Costa Rica un capitalismo muy importante de características agrarias y que impacta notablemente el desarrollo urbano. A nivel del desarrollo capitalista ya se había creado durante todo el siglo XIX un impacto muy importante con el desarrollo de las actividades cafetaleras. El Valle Central de Costa Rica estaba ya desarrollado en sus actividades cafetaleras, no solo desde San José hasta San Ramón, sino que se proyectaba desde San José hasta Turrialba, después de 1880. Alrededor del café se habían desarrollado los beneficios como empresas de carácter capitalista y como empresas también destructoras de pequeña propiedad. ¿Por qué destructoras de pequeña propiedad? Porque los beneficiadores en un momento determinado empiezan a entender que el proceso del beneficio de café les permitía financiar las cosechas de los campesinos o de los productores de café anticipadamente, dejándose en hipoteca las tierras. Si no cumplían con la entrega de las cosechas, pues se dejaban las tierras. De manera que el beneficio fue también un factor de destrucción de pequeña propiedad. Solo que esos pequeños propietarios que quedaban eliminados del proceso productivo en el siglo XIX todavía seguían teniendo opciones de nuevos procesos de colonización y así sobrevivieron muchos de ellos cuando no se proletarizaban, cuando no se hacían trabajadores urbanos. Y el otro desarrollo importante en el agro fue el desarrollo de las actividades cañeras en el Valle Central, cuando empiezan a desarrollarse todas las plantaciones de caña en el norte del Valle Central y aparecen también los ingenios. Y con los ingenios es parte de una industria ya de carácter capitalista para el procesamiento de la caña, de manera que ahí teníamos una revolución agraria. A esto se suma, digamos, la inversión extranjera, especialmente en los cultivos de banano, que fueron de plantación extremadamente capitalista desde 1884 en adelante, al punto de que las plantaciones de banano de Costa Rica dan origen en 1899 a la constitución de la United Fruit Company, la gran empresa mundial del banano que tiene por asiento a Minor Keith en Costa Rica y al señor Andrew Preston en Jamaica, que se convirtieron en socios para constituir la United Fruit Company en marzo de 1899 y a partir de allí desarrollar un verdadero emporio, un imperio del banano, tanto así que estas repúblicas centroamericanas llegaron a adquirir un mote despectivo que se les llamó repúblicas bananeras, no por la producción del banano, sino por el impacto que tenía el banano, la producción bananera y las compañías bananeras en influencia política, en gobiernos, en congresos o asambleas legislativas y en las cortes de justicia de Centroamérica. Cuando se hablaba del imperio del banano es porque las compañías bananeras, se decía, ponían presidentes, ponían diputados, quitaban presidentes o podían hasta quitar diputados, ponían miembros de las Cortes Supremas de Justicia y cuando no ponían presidentes también ponían dictadores y militares. Es decir, era un peso enorme el que tenían las compañías bananeras. Allá por
1927, la compañía bananera quiso hacer una historia del desarrollo de las actividades bananeras en Centroamérica y le contrató a dos abogados de la compañía bananera esa publicación, esa investigación, que eran Sotil y Keffner, sus apellidos. Y ambos, que eran intelectuales y abogados honestos con ellos mismos, terminaron haciendo una historia. Obviamente tenían acceso a los archivos de la compañía bananera de todo Centroamérica, que denominaron el imperio del banano. Y efectivamente era como un imperio del banano. Y ahí se demuestra lo poderosa que era la compañía bananera. Y ahí hay un dato interesante respecto a Costa Rica en términos del costo social de la construcción del ferrocarril. ¿Cuánta gente trabajó en el ferrocarril? Miles en la construcción del ferrocarril, negros, chinos, italianos y algunos costarricenses. ¿Cuántos murieron? Miles. También las condiciones de trabajo eran muy difíciles. Sotneff y Keffner ahí dicen que por cada muerto, es decir, por cada durmiente, por cada palo que va sosteniendo los rieles del ferrocarril de San José a Limón, se calcula que hay un trabajador muerto. Es decir, tal vez es exagerada la forma, puede ser alegórica, pero da una idea de las condiciones brutales de trabajo. Y eso significaría que pudieron haber muerto alrededor de unos 30,000 ciudadanos o personas que trabajaron en la construcción del ferrocarril. Si uno cuenta la cantidad de palitos que hay desde aquí a Limón, pueden ser alrededor de unos 25,000 a 30,000, de manera que ese podría ser el costo social que significó la construcción del ferrocarril. Bueno, eso está dicho en ese libro, El Imperio del Banano. Entonces, el banano fue una actividad también de desarrollo capitalista muy importante, que además nos conectó más al mercado mundial. Ya nosotros estábamos conectados al mercado mundial alrededor del café, desde 1843, cuando habíamos empezado a exportar café a Europa, Francia, Inglaterra. Y eso va a tener repercusiones culturales muy importantes para la Costa Rica del siglo XIX, porque empiezan a ir jóvenes costarricenses a estudiar a Francia e Inglaterra, y por supuesto empiezan a realizarse también importaciones de bienes y productos de Europa en Costa Rica, que demuestra el flujo importante de comercio que empezaba a darse en aquellos años. Entonces eso lo tenemos ahí. Y después el banano nos inserta en un mercado que es el mercado norteamericano principalmente, porque el mercado de Costa Rica y el mercado centroamericano se iba para los estados sureños de los Estados Unidos, entrando por New Orleans. De aquí se exportaba el banano hacia los estados sureños, mientras que el banano del Caribe se exportaba hacia los estados norteños, entrando por Nueva York. Así estaba dividido el negocio de la exportación de banano del Caribe y de Centroamérica hacia los Estados Unidos, porque Preston y Kitt habían establecido esa alianza estratégica de producción y de distribución de mercados, y Preston era el que manejaba también la parte naviera, de manera que ahí se empieza a desarrollar eso con mucha fuerza en ese sentido, y empiezan a aparecer los obreros bananeros y los trabajadores de las plantaciones bananeras. Y en los trabajos del ferrocarril, a propósito de trabajadores y de luchas obreras, ahí hubo huelgas y conflictos laborales importantes en el siglo XIX, ocasionados o motivados por trabajadores chinos que protestaban por la violación que hacían de sus contratos de trabajo, por los trabajadores negros también, y especialmente por los italianos, quienes desarrollaron la huelga más grande numéricamente que se conoce en ese primer momento en Costa Rica, en la construcción del ferrocarril, donde fueron también triunfantes. El impacto de la huelga de los bananeros, de los italianos en el ferrocarril, produjo un impacto también para que alrededor de 1892 se produjera un intento de huelga de trabajadores del banano también, por condiciones de trabajo. La primera huelga que había sucedido en Costa Rica probablemente sea una que se halla por 1874 entre los trabajadores del telégrafo, que ya eran telégrafos nacionales, eran estatales.
porque había habido una situación de violencia atmosférica que había tumbado las líneas de cables y el Estado no quería pagarle a los trabajadores y por eso provocaron una primera reacción huelguística, de manera que ya teníamos esa tradición. En la prensa costarricense, como hemos dicho en otro programa, por vínculo que ya teníamos con las noticias internacionales, se conocían en detalle las luchas obreras de Europa y especialmente las luchas que ya en la segunda mitad del siglo XIX dirigían anarquistas, socialistas y comunistas en Europa, y también se le da un seguimiento importante a las luchas que están relacionadas con la jornada de 8 horas de trabajo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y es así que en 1886 todas las luchas obreras que conducen al establecimiento de la jornada de 8 horas de trabajo en Estados Unidos se siguen con regularidad en la prensa costarricense con 3 días de diferencia. Entonces aquí vamos llevando el pulso de aquellos acontecimientos y probablemente eso empezaba también a permear en la mentalidad de los trabajadores costarricenses sobre las mismas necesidades y preocupaciones relacionadas con jornadas de trabajo y salarios y condiciones de trabajo. Entonces ya esa transformación económica que va a sufrir el país de desarrollo capitalista agrario, que hemos visto café, caña de azúcar, banano y otras, eso se vincula también a transformaciones en el desarrollo industrial, como son el desarrollo de las actividades mineras en el norte del país, distritos de Tilarán y Avangares, donde se empiezan a explotar minas entre 1884 y 1930. Hay una explotación minera muy importante también proyectada de Minor Kidd, quien había construido el ferrocarril. Hay desarrollo de bancos que ya empiezan a darse con mucha fuerza en la segunda mitad del siglo XIX, incluso bancos extranjeros, y desarrollo de electricidad en 1880 en Costa Rica, que provocan un impacto importante en la vida nacional, porque ya en 1884 se establece el primer alumbrado público en San José, con 25 faroles que se pusieron, y entre 1884 y 1896 se lleva la electricidad a Cartago, Heredia y Alajuela. Y en el año 84, cuando se establecieron los farolitos estos en San José, fue la tercera ciudad iluminada del mundo, después de París y después de Nueva York, y la primera de América Latina y la segunda del continente. Muy seguidito detrás nuestro siguió la ciudad de Maracaibo en Venezuela. Pero esto era una verdadera revolución en Costa Rica que transforma los pequeños talleres de trabajo, los pequeños talleres artesanales en pequeñas y medianas y grandes industrias. Y ya en la última década del siglo XIX aparecen industrias de jabón, aparecen fábricas de cerveza, imprentas, toda la zona norte de la ciudad de San José, desde donde está hoy el Instituto de Seguros hasta la calle 20. Prácticamente ahí se desarrolla todo el complejo litográfico del país, donde están instaladas las industrias de imprentas. Todavía funcionaron casi de esa manera hasta la década del 50-60 por ahí, de manera que eso empieza a transformar radicalmente el país y aparecen fábricas también de refrescos, textileras en ese mismo espacio ahí en la calle 20, etcétera. Empiezan a desarrollarse transformaciones urbanas muy importantes, y esas transformaciones de carácter capitalista industrial cambian también la naturaleza de las organizaciones sociales que hemos hablado, las sociedades de trabajadores, las sociedades de obreros, las sociedades de artesanos y las sociedades mutualistas de socorros mutuos y de mutuo auxilio tienden a desaparecer bruscamente entre 1900 y 1901 y dan origen a los sindicatos y ligas obreras, a los sindicatos tal y como ahora los conocemos, la misma estructura sindical. Es decir, si queremos decir que el movimiento sindical del país tiene una historia de más de 100 años, porque empiezan tal y como ahora existen desde 1900-1901 a surgir.
Y en esa época son sindicatos que empiezan a darse en estos talleres, en estas empresas, en estas pequeñas fábricas que empiezan a surgir en el país. Allá por entre 1901 y 1903 se producen huelgas de trabajadores de panaderías que fueron dirigidas por trabajadores migrantes españoles. Uno de ellos, el principal dirigente panadero, fue un hombre llamado Juan Vera, de origen canario, de las Islas Canarias, que había llegado a Costa Rica antes. Ya en 1895 había llegado una penetración importante de españoles migrantes aquí a Costa Rica, casi 5.500, que vinieron a trabajar en distintas actividades. Habían desarrollado incluso un movimiento huelguístico porque los quisieron poner a trabajar en actividades para las que no fueron contratadas, y al final logran que se les reconozca su condición de contrato de trabajo para el que vinieron. Y de allí tiene repercusión a la huelga de los panaderos. Esta huelga de los panaderos, a diferencia de las huelgas anteriores que habían surgido hasta ese principio del siglo XX, incluso al final del siglo XIX, se produce un auge en huelgas en el Valle Central que alcanzó incluso hasta los trabajadores del Golfo de Nicoya y Punta Arenas. Ahí hubo un movimiento huelguístico grande, hasta una protesta de maestros que defendían su régimen de pensiones en esa época, porque querían quitarle el régimen de pensiones a los maestros para dárselo a los militares. Entonces ahí hay unas protestas importantes. Pero la huelga de los panaderos fue una huelga diferente. ¿Por qué? Porque si entraba en huelga un taller de panadería o una panadería, inmediatamente entraban en huelga todas las panaderías en solidaridad con los trabajadores que estaban en huelga, y eso producía un elemento muy fuerte de presión para que se resolvieran los asuntos en favor de los trabajadores que estaban en lucha. Le dio un sentido unitario a la lucha de los trabajadores y amplió la lucha de los panaderos de una empresa, de una panadería, a todas las panaderías. Y eso mostró también una experiencia, una escuela de organización que empieza a desarrollarse a partir de ese momento. Si hasta 1901 y 1903 las huelgas eran aisladas entre sí, donde cada grupo de trabajadores que hacía una huelga estaba ahí solito en su huelga concreta, a partir de la huelga de los panaderos empiezan a aparecer elementos de solidaridad muchísimo más amplios, y conduce inevitablemente a un impacto muy importante en la organización sindical, que es el desarrollo de las federaciones sindicales. Los sindicatos que empezaron a surgir entre 1900 y 1901 y las ligas obreras eran igualmente independientes entre sí, pero como experiencia de las huelgas de panaderos se organiza la primera Federación de Trabajadores de San José, es decir, donde distintas organizaciones obreras se constituyen en una central sindical más grande que da origen a las federaciones, a la primera Federación de Trabajadores. Ya una federación es una organización que agrupa a varios sindicatos, ya no solo existe el sindicato independiente, sino que ahora están organizados. Y esa federación da la sensación igualmente de un trabajador más poderoso, más fuerte, más combativo, de manera que cuando había alguna lucha obrera, la federación se pronunciaba en nombre de varios sindicatos que existían alrededor suyo, y ya no solo aquel sindicato pequeñito independiente que estaba en lucha, dando esa sensación de fuerza. Entre 1905, que surge la Federación de Trabajadores de San José, y 1910 se constituyen federaciones obreras prácticamente en el resto de las provincias. De manera que ya ahí teníamos un nivel organizativo sindical amplio y poderoso en todo el país. ¿Qué nivel seguía? Seguía el nivel de la Confederación General, una confederación que agrupa federaciones y sindicatos independientes. Ese nivel se va a empezar a producir entre 1900 y 1913. En 1909, se constituye el Centro de Estudios Sociales Germinal, impulsado por una serie de intelectuales de enorme valía y de enorme importancia cultural en Costa Rica, como son Carmen Lira,
Omar Dengo, José María Celedón Brenes, el autor de la letra del himno nacional, Joaquín García Monge, todos ellos hoy beneméritos de la patria, pero en ese momento líderes culturales muy importantes que impulsan el Centro Germinal con la intención de educar a los obreros, de darles educación a los obreros. No había universidad en ese momento, estaba cerrada desde 1888 y se procuraba instruir con cultura general a los trabajadores y con una cultura política obrera. ¿Qué es una cultura política obrera? Una cultura de hacerles ver a los trabajadores su naturaleza, su raíz de clase, sus preocupaciones como grupo social y su naturaleza de trabajo, cómo es que se produce el régimen de trabajo en Costa Rica, de qué características es y qué tipo de trabajadores produce la sociedad costarricense. Se hace un análisis, para decirlo de esta forma, de la sociedad capitalista costarricense y dentro de ella el papel que tienen los trabajadores. Y al mismo tiempo, dentro de ese papel de los trabajadores, la importancia de su organización sindical, existían las federaciones, para impulsarles la idea de una confederación, de dar un nivel organizativo mayor de trabajadores a nivel nacional, una sola organización sindical. Esta la logran en 1913. Ya en 1913, el Centro Germinal, con ayuda del Centro Germinal, se crea la primera Confederación General de Trabajadores de Costa Rica, donde quedan agrupados todas las federaciones y sindicatos también independientes. En ese momento la gente del Centro Germinal simpatiza con ideas anarquistas, pero de un anarquismo romántico, vinculado a los grandes literatos como Dostoyevsky, Tolstoy, a los hermanos Reclus, que eran unos geógrafos franceses, etc. Incluso llegaron a tener fotos de ellos en el local que estaba ahí donde está hoy la soda Cheyes, en la avenida central, en los altos de Cheyes estaba el local de la Confederación General de Trabajadores y ahí tenían fotos de esto y usaban la bandera roja y negra como un símbolo también de identificación, el rojo por la lucha, por la vida, y el negro por los caídos en las luchas. Este era un símbolo internacional que desarrollaron los obreros y las luchas obreras en Europa. En algunos países como en México, cuando una empresa entra en huelga, inmediatamente los trabajadores ponen en el edificio banderas rojas y negras que da justamente esa identidad de que ahí hay un conflicto laboral, hay una huelga. Eso se produce de esa manera. En Costa Rica eso no se acostumbra, pero es parte de esa tradición. Así se constituyó la primera Confederación General de Trabajadores. Esa misma confederación en 1913 organizó el primero de mayo como Día Internacional de los Trabajadores en Costa Rica. Esa tradición de los 1 de mayo viene desde 1886 por las jornadas de lucha de los trabajadores de Chicago y por el establecimiento de esa jornada de lucha de modo internacional y de manera permanente a partir de 1890, después de los congresos de la Internacional de Trabajadores de París, que establecieron que a partir de 1890 se debía celebrar de modo ininterrumpido cada año la Marcha de los Trabajadores, con el propósito de hacer un balance de las luchas realizadas en el año transcurrido y al mismo tiempo ofertar o hacer una oferta de luchas para obtener en el año que iba a venir. Así es como surgió el 1 de mayo en Costa Rica con la Confederación General de Trabajadores, y el 1 de mayo de 1913 avanzamos a una nueva etapa de las relaciones obrero-patronales en el país.